Bueno, lo que vamos a ver hoy es tratamiento de efluentes industriales y especiales. Primero que tenemos que entender o saber que a qué llamamos también líquidos de efluentes industriales o especiales. Industriales son los derivados, por supuesto, como la palabra lo dice, la misma palabra lo dice, de los residuos derivados de la elaboración industrial. Y especiales son aquellos por algunas cuestiones que no derivan de la industria, sino de uso particular, que requieren, tanto en industrial como especial, ser tratados a los efectos de poder ser volcados al ambiente de acuerdo a determinados estándares fijados por la normativa. ¿Cuál es el fin? Preservar el ambiente, mitigar perjuicios en los cuerpos receptores, es decir, que no contaminen o que produzcan alguna cuestión particular, un impacto dentro del ambiente, evitar deterioros u obstrucciones en las instalaciones, particularmente de evacuación de efluentes. Entonces, para tenerlo claro, lo primero es preservar, digamos, el ambiente. Después, dentro del ambiente, por supuesto, el impacto, mitigar el impacto en los cuerpos receptores, ya sea el terreno, las aguas superficiales, etc. Y evitar deterioros y obstrucciones, particularmente en las instalaciones de desagües de efluentes que lo generan. Un ejemplo claro de contaminación es el riachuelo, ¿sí? Donde hay descargas tanto industriales como domiciliarias y han producido un impacto, digamos, de contaminación muy grande que prácticamente no se puede volver a su estado natural. Sí, ahí vamos a encontrar metales incorporados al agua, distintos residuos de tipo industrial, contenido de desagües cloacales, vertidos de distintos tipos, a lo largo de 60 y pico de kilómetros que tiene el recorrido del riachuelo. Este impacto hace que las personas que convivan en las orillas o que se movilicen dentro del riachuelo sufran contaminaciones, por la contaminación sufran enfermedades. Además, ustedes van a ver que las cuestiones de la vegetación y de los suelos están totalmente también contaminados y es muy difícil de mitigar. Para el tratamiento de efluentes industriales especiales, ya abarcamos, cuando depende de la característica y los caudales del líquido, vamos a tener que hacer distintos tratamientos. Es decir, tenemos el efluente, vamos a ver que tenemos un tratamiento preliminar, después pasamos a un tratamiento secundario, como vimos el tratamiento de zonas locales en zonas rurales y urbanas, un tratamiento terciario y la eliminación del efluente al ambiente. Por supuesto que se generan lo que se constituye en barro, que también van a ser tratados hacia su disposición final. Teniendo en cuenta que solo el 0,007% de agua del planeta es apta para el consumo humano y que la población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas al año, podrás hacerte una idea de la importancia que la reutilización del agua tiene en nuestras vidas. Instituciones como la ONU alertan sobre la importancia del cuidado del agua para el planeta, señalando agua limpia y saneamiento como uno de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Son las aguas que resultan después de ser utilizadas en hogares, comercio, industria, agricultura.
El agua utilizada es recogida y conducida mediante la red de alcantarillado hasta la SEDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, donde el agua es procesada y tratada para ser devuelta al medio natural en las mejores condiciones. En las estaciones depuradoras, el agua pasa por un tratamiento en varias etapas. En primer lugar, el agua pasa a través de unas rejas gruesas que retienen los residuos más grandes. Y a continuación, por otras más finas que retienen los residuos más pequeños. Después, el agua pasa a un depósito en el que se introduce aire, lo que permite eliminar por un lado las arenas, que al ser más pesadas van al fondo, y por otro las grasas, que al pesar menos suben a la superficie. Este proceso, junto con el desbaste, recibe el nombre de pretratamiento. El agua llega al decantador primario, un tanque de sedimentación donde queda en reposo durante un tiempo. Al ser más pesada, una parte de la suciedad va quedando en el fondo formando una especie de fango que es retirado. Antes de pasar a la siguiente etapa, se eliminan los flotantes que puedan quedar en la superficie. A continuación, el agua pasa a una piscina burbujeante en la que se le añade oxígeno para desarrollar los microorganismos que se encargarán de eliminar, biológicamente de la forma más natural, la suciedad que aún quede en el agua, sin recurrir a productos químicos. Estos microorganismos desarrollan nuevos fangos que se separan del agua mediante el proceso de clarificación. Para finalizar el tratamiento y disponer de la posibilidad de reutilizar el agua, se realiza una decantación con productos químicos, una filtración y una desinfección del agua. Y de nuevo, los últimos restos de fangos depositados son retirados. Una vez completado este proceso, el agua es devuelta al medio natural en buenas condiciones para reiniciar el ciclo integral del agua. Antes de ser devuelta, parte del agua depurada es reutilizada también en diferentes usos. Además, en la actualidad, se están impulsando numerosas iniciativas para la reutilización de todos los recursos que podamos obtener como resultado del proceso de la depuración. Los fangos recogidos son aprovechados como abono orgánico. Con el biogás producido durante la estabilización de los lodos extraídos, se produce energía eléctrica, calor e incluso biocombustible para vehículos. Y otros procesos, como el crecimiento de algas en aguas residuales, permiten obtener nuevos recursos aprovechables. Como ves, hay muchas maneras de aprovechar y reutilizar ese porcentaje de agua que tanto debemos cuidar. Desde tu compañía del agua, seguimos trabajando para que con la ayuda de todos hagamos cada vez un mejor uso de nuestro recurso más preciado. Bueno, vimos acá un pantallazo general de cómo es el tratamiento de líquidos, bueno, cuando tenemos caudales importantes derivados de la industria o de, digamos, de las instalaciones sanitarias de vivienda. El código de edificación incorpora las normas de la de Obra Sanitaria de la Nación, y entre ellos tiene el tratamiento de efluentes industriales, lo llama así, para distintos usos: industriales, restaurantes, hoteles, hospitales, estaciones de servicio, escuelas y similares, ¿sí? Eso es dentro de lo que está tratando la normativa. Los califica o los clasifica de determinada manera a los efectos de tratarlo con distintos elementos, a los efectos de poder mitigar el efecto que tienen sobre las instalaciones particulares. Habla de líquidos de efluentes calientes que perjudican la durabilidad de las cañerías sanitarias. En general son desagües, acá se ve en la imagen, los desagües de caldera, donde la temperatura lo que hace es, digamos, sedimentar la parte calcárea y producir obstrucciones, básicamente. Para ver que la norma le dice que no podemos volcar
líquidos efluentes más allá de los que tengan más allá de los 40 grados centígrados. Bien, después están los livianos, que son aquellos efluentes que por su composición, digamos, hace que floten, son más livianos que el agua, con lo cual flotan. Al flotar, esos en general pueden adherirse a las canalizaciones o producir emanaciones nocivas y irritantes. Por ejemplo, las grasas derivadas de cocina de restaurantes, de hospitales y toda esa cuestión particular hace que se adhiera a la cañería produciendo instrucciones una vez producida, difícil de tratar. Después están los pesados, que son aquellos residuos que tienen líquido sedimentable, y que cuando circulan por la instalación se depositan y van, como las arenas, por ejemplo, de desagües industriales, que lo que hacen es sedimentar, obstruir la buena circulación del líquido. Después están los agresivos. Por supuesto que los agresivos son que tienen algún compuesto, ya sea químico, que por sus características agresivas, ácidos, producen corrosión o, digamos, afecta, digamos, la eliminación del medio ambiente. Entonces, hay varias instalaciones que, de acuerdo a lo que estemos tratando, vamos a ir viendo, ¿sí? Instalaciones de enfriamiento, instalaciones de interceptores, decantadores, diluidores y neutralizadores. Nosotros veremos algunos de ellos, todo pues amplio. Las instalaciones de enfriamiento son aquellas que, digamos, bajan, como dijimos, la temperatura por debajo de los 40 grados centígrados, derivados de aquel, ya sea a nivel industrial o lo que sea, derivado de lavadoras, calderas, baterías, etc. El común que se usa es el pozo de enfriamiento. Por supuesto, hay distintas formas de reducir que un desagüe reduzca la temperatura. Yo lo paso por una zanja y evidentemente en la circulación expuesta al aire va a reducir su temperatura. Lo mismo que en las torres de enfriamiento, cuando tengo el sistema de acondicionamiento térmico de aire. Después están los interceptores, que son aquellos, como la palabra lo está diciendo, interceptan aquellos residuos que están flotando, así los livianos. Vamos a ver trampa de interceptor de grasas y aceites. Entonces, las grasas y aceites son renadantes, en general en el agua, con lo cual vamos a utilizar un interceptor para tratar de que no produzcan obstrucciones o emanaciones dentro de la cañería. Pues también está el interceptor de nafta, que produce la retención de nafta y aceite. Después están los decantadores, que ya cuando hablamos de residuos pesados, que en la sedimentación o la decantación de ese efluente retienen esos residuos pesados. Después están los diluidores, es decir, son aquellos que yo agregando algún elemento químico, reduzco la agresividad, la acidez o el grado de calcificación del agua, ¿sí? Después están los neutralizadores, que son los que nosotros utilizamos para volcar digamos, el efluente tratado de alguna manera y, digamos, que no afecte a la salud, particularmente, y al ambiente, como son una cámara de cloración, que son las últimas etapas. Bien, hablamos de pozo de enfriamiento. Básicamente es una cámara que tiene determinadas cuestiones, si le da el alto, puede ser cuadrado, rectangular, mampostería, hormigón, que es distinto. El agua permanece un cierto tiempo, se reduce la temperatura, digamos, y sale a la red
a través de una boca de desagüe tapado. Se adecuan entonces la temperatura, los elementos de enfriamiento, particularmente el pozo, al efluente, a las características exigidas en la descarga, como dijimos, ¿sí? Para dimensionar un pozo de enfriamiento para calderas, si lo utilizamos para calderas, es en función de la cantidad de calderas. Es decir, vamos a tener un volumen. Si tenemos 2 calderas, el volumen de la suma de las dos, 1,5, ¿sí? Según lo requiere. Eso está establecido en la norma. Bien, ¿qué pasa cuando la reja, digamos, necesita una reja para acceder? Es decir, esa reja tiene que estar por encima del nivel de piso, porque las únicas aguas que tiene que recibir el pozo son las derivadas de aquellos elementos que yo quiero enfriar, es decir, caldera, batea, lo que sea, ¿sí? Al estar elevada, no puede ser que la limpieza o líquidos que vayan, digamos, que estén en piso, de lavado de piso, por ejemplo, vayan al pozo de enfriamiento. Entonces, digamos, la reja, si es abierta, tiene que estar sobre un nivel por lo menos 5 centímetros del nivel de piso terminado. El otro tema, como voy a una boca de desagüe tapada, necesito esa boca de desagüe ventilarla. Si yo el pozo lo cierro, o sea, el pozo hermético, voy a necesitar su ventilación, ¿sí? Una ventilación de aspiración y otra de eliminación del vapor. No es una cañería de ventilación, sino lo que hace es, o sea, aquellos posibles aumento de temperatura y, digamos, los vapores todos, lo que hace es que puedan ser eliminados, ¿sí? Si yo acá no tengo generación de gases. Y acá vemos cómo está ventilada la boca del desagüe tapado. Por supuesto que si no va una boca de desagüe tapada, que irá a una pileta de piso, puede ir abierta. Bien. El otro elemento que tenemos que vamos a ver son los interceptores. ¿Sí? Interceptores de grasas y aceite en particular. Sí, va a ver que la norma le pide para determinado uso que necesariamente, obligatoriamente, tenemos que tener interceptores de grasa y aceite. En esos restaurantes, centros de salud y algunas cuestiones particulares en función de la generación de la grasa. ¿Sí? Vamos a ver que el líquido es una cámara, que básicamente lo que hace es, cuando ingresa el líquido, fuerza a través de un sistema de pantalla, fuerza que el líquido para circular se encuentra entre la cámara, entre dos pantallas. Entonces el aceite y las grasas quedan sobrenadando, ¿sí? Y se depositan, por supuesto, como una cámara séptica, todo lo que sean los barros y generación. Y sale, queda atrapada la grasa y los aceites dentro de esa cámara, que por supuesto que tienen que ser tratados en la limpieza. El tamaño de los interruptores de grasa depende de los caudales que estemos utilizando, que estemos tratando. Lo que hace es, entonces, el interceptor básicamente separa los residuos livianos, ya sean sólidos o líquidos, mediante la flotación de esto por diferencia de densidad. Básicamente eso es la definición de un interceptor. Por supuesto que tienen que tener todos los accesos a los efectos de poder producir el mantenimiento de la instalación y sobre todo la limpieza, ¿sí? El acceso para
el retiro de las grasas y los aceites, ¿no? Bien, por supuesto que la norma da una forma de dimensionarlo, entonces también dice que es obligatorio en grandes comedores de escuelas, restaurantes, clubes, cuarteles y donde uno genera gran cantidad de grasas en función de la- producir comidas con grasas, ¿sí? Por supuesto que hay distintos tipos. Están los que se hacen in situ de hormigón, directamente que cumplen la función, las plásticas, y todas requieren mantenimiento. De acuerdo al volumen, lo que nosotros podemos utilizar también no es un interceptor, sino son trampas, que generalmente hay trampas hoy de grasa de aceite automático y son de requieren menor mantenimiento que el interceptor de grasa, ¿sí? Y se pueden colocar, como vemos acá en la imagen, a nivel de piso, por debajo de los artefactos que generan en su desagüe las grasas, ¿sí? Por supuesto que hay no automáticos y automáticos. Acá vemos el funcionamiento de una trampa de grasa. Vamos viendo que la trampa de grasa también requiere determinadas distancias y alturas y tener, digamos, un sistema de ventilación, de aspiración y ventilación, ¿eh? Como vemos, todos estos interceptores o trampas de grasa de aceite requieren mantenimiento, un mantenimiento prácticamente constante para que no se acumule la grasa y produzca, digamos, olores indeseables, ¿sí? A pesar de que generalmente están sellados herméticamente con tapas, pero bueno, tenemos esa continuidad. Este es otro tipo de tratamiento ya para nivel de caudales importantes, ya sería un interceptor de grasa. Un sistema automático, por supuesto.
Bueno, acá vemos distintos tipos de interceptores. Como atrapan un interceptor hecho in situ de hormigón. Bueno, por supuesto, el dimensionamiento está en función, de acuerdo a lo que dice la norma, cuestión, el diámetro de descarga, ¿sí? Entonces se establece para el diámetro, según la descarga que tengamos, un caudal máximo de fluente, y con eso nosotros, de acuerdo a la cantidad de bateas o lo que sea que descarguen, podemos determinar. También está por distintos tipos de fregaderos, el lavado, rejillas, también el woto, todo está normado a los efectos de poder determinar el caudal. Bueno, el otro elemento también de interceptor es aquel interceptor de nafta y también barro, ¿sí? Generado de el lavado de vehículos o el derrame de una estación de servicio. Los residuos livianos, mediante flotación, igual que el interceptor de grasa, por diferencia de densidad, ¿sí? Lo que tiene esto, digamos, el volumen va a estar en función de los autos que tengamos estacionados o en circulación, y tendrá una altura constante, independientemente del caudal que tengamos, del volumen que tengamos, de 0,50, ¿sí? Y requiere un circuito de ventilación, porque se generan gases que tienen carácter, digamos, explosivo. Entonces, necesito barrer esos gases que están, digamos, las naftas están, bueno, están flotando al nivel del agua, ¿sí? Entonces, tiene que haber una pileta de piso tapada, una reja de aspiración, ¿sí? Que permita pasar el aire, circular, barrer y, digamos, expulsar esa posible generación de vapores de nafta, ¿sí? Si es un solo auto, para que tengamos una idea, no se requiere. A partir de 2 autos tienen dimensiones mínimas, y se toma como superficie que ocupa cada auto 20 metros cuadrados por auto. No son obligatorios utilizar interceptores de nafta cuando no se produce lavado, por ejemplo, en ese garaje, ¿sí? O en la estación de servicio, no hay posibilidad de lavado. Quiere decir que no tiene que haber canillas de servicio en todo el local. Eso como premisa para no colocar un interceptor de nafta.
Bueno, después vamos a ver decantadores, que son aquellos, los decantadores son aquellos que separan los residuos sólidos de efluentes mediante el proceso físico sedimentador o decantador o químico mediante floculación. ¿Qué quiere decir? Que yo, para decantar determinada sedimentación de determinado elemento, van a ver que dentro del líquido ustedes tienen elementos que son pesados que van a ir decantando solos, simplemente el elemento, el decantador va a ser el que mediante el paso por esa cámara del decantador se sedimentan. O puede ser que por la dimensión del sedimento no alcance directamente a sedimentar o a decantar. Entonces vamos a necesitar incorporarle algún elemento químico a los efectos de aglutinarlos y poder decantar, ¿sí? El dimensionamiento, por supuesto, va a depender básicamente de para qué usemos el decantador, es decir, el número de máquina, consumo de agua, las horas de trabajo día, el tiempo entre limpieza. Tipos de decantadores. Vamos a hablar acerca del decantador primario, secundario y espesador por gravedad utilizados en la planta de tratamiento de agua residual. ¿Qué es la decantación? La decantación es un proceso físico mediante el cual favorece el depósito de las partículas en suspensión por acción de la gravedad. Decantador rectangular. Los tanques rectangulares se utilizan tanto como sedimentadores primarios como secundarios, aunque su uso como secundario no es muy frecuente. La desventaja de estos tanques es que no pueden ser utilizados para el espesamiento o almacenamiento de fangos como los tanques circulares. Partes del decantador rectangular. Entrada de agua bruta, recogida de arena. Podemos incluirlo si no tenemos un desarenador previo. Rasqueta que sirve para el arrastre de fango a lo largo del tanque y lo lleva a un extremo de la salida. Difusores de aire, grasas, canal de recogida de grasas, entrada de aire. Decantador circular. Se utilizan como sedimentadores primarios o secundarios, así como para el espesamiento de fangos. Partes del decantador circular. Entrada del agua, sistema tranquilizador, usado para que el agua entre con una velocidad constante. Pasarela giratoria que ayuda a la rotación de la rasqueta. Sistema de barrido de fangos o rasquetas que los arrastran al centro del tanque. Salida del agua decantada. Salida de fangos, recogida de flotantes o grasas que se encuentran en la superficie y salida de flotantes o grasas. Decantador lamelar. Un decantador lamelar consta de entrada de agua bruta o también llamada influente, canal de entrada y mezcla con los reactivos en caso de que sea necesario. Serie de lamelas en donde se da la sedimentación de partículas. Tolva de lodos o depósito de fangos luego de la decantación. Y salida de agua decantada. Los decantadores son usados en el tratamiento primario, secundario y en la línea de fango. De aquí salen sus nombres: decantador primario, decantador secundario y espesador de fangos por gravedad. Decantador primario son los decantadores de mayor diámetro a comparación del secundario y el espesador. Tengamos en cuenta que su objetivo principal es eliminar los sólidos suspendidos por acción de la gravedad. Estos sólidos tienen mayor densidad que el agua. Decantador secundario. También se conoce como clarificador. Aquí se trata el agua residual proveniente de una etapa de tratamiento biológico. Tiene como objetivo separar los sólidos floculados obtenidos en el tratamiento biológico, dejando el agua en reposo para que las partículas de sólidos se depositen en el fondo del tanque.
Espesador de gravedad. Se utiliza para el espesado de fangos primarios o en combinación con fangos del secundario. No es apto para fangos sin digerir del secundario porque pueden presentar problemas de flotación. El fango entra en el centro del espesador y los sólidos decantan en una carpa en el fondo. Es importante la presencia de los decantadores en una planta de tratamiento de aguas residuales, porque nos ayudan a la eliminación de varias impurezas y evitaremos la contaminación de fuentes hídricas contribuyendo al cuidado. Bueno, también tenemos otro elemento que necesitamos, que son los neutralizadores, que son aquellos que, digamos, regulan, digamos, el efluente en función de la acidez, si más ácido o menos ácido, para poderlo volcar en función de eso. Generalmente van a ver que se le agrega al efluente, de acuerdo al grado de acidez que tiene el efluente, determinados elementos que permiten neutralizar, digamos, la agresividad, tanto la acidez o, digamos, alcalinidad del efluente, ¿sí? Por supuesto que acá vemos en pantalla distintos dosificadores en función de una medición del líquido a la salida. En función de eso yo voy a verter en una cámara que tiene distintas pantallas a los efectos de que producir un buen mezclado a la salida del efluente, ¿sí? Acá vemos, bueno, la cámara de cloración, que también ya es la salida final, digamos, donde yo trato los efluentes mediante también dosificadores, pero le inyecto cloro a los efectos de matar o eliminar las bacterias aeróbicas con el fin de que ellos lleguen a contaminar y afectar la salud de las personas. Por supuesto que es una similar a la cámara anterior, pero en este caso las pantallas hacen que el líquido circule pasándolo a través de un recorrido sinuoso dentro de la cámara y salga. Por supuesto que también las plantas de tratamiento requieren medir los caudales de volcamiento, porque hay normativa que me está pidiendo a mí que una determinada cantidad de volcamiento, pasarlo, y eso es también como un aforador, un salto hidráulico que me permite medir el caudal que yo estoy eliminando. También está la medición de ese caudal a través de un canal de aforador o salto canaleta malla para medir caudales y extracción de muestras. Si yo antes de producir la extracción de muestras. Por supuesto que también de acuerdo si el líquido tiene determinada acidez, hay obligación de colocar una canilla testigo que es de material cementicio, que lo que hace frente a la acidez se degrada, ¿sí? Eso es un elemento que me permite verificar la salida de efluente. Bueno, básicamente para terminar, el tratamiento de efluente cloacal está por una etapa, como vimos, tratamiento de efluentes cloacales, una etapa de ingreso, digamos, donde tenemos la neutralización, la decantación. Entonces, primero producimos la neutralización del líquido, si tiene acidez o lo que sea, ¿sí? Después tenemos la decantación de posibles sólidos o el tema de interceptor, ¿sí? Depende del plante. Y después la depuración, el testigo y la salida al ambiente. Básicamente esto es lo básico que está en la norma como planta de tratamiento.
El tratamiento de efluentes líquidos consiste en una secuencia de procesos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua residual del uso humano o industrial. El objetivo de dicho tratamiento es lograr que esos efluentes sean aptos para ser recibidos en los puntos de volcado sin afectar el medio ambiente, para luego ser reutilizados total o parcialmente, junto con los barros y residuos sólidos generados en el proceso. Según sus características y volúmenes, las aguas residuales podrán ser tratadas en el sitio de su generación, por ejemplo, pozos sépticos domiciliarios, o bien ser colectadas y enviadas mediante tuberías a una planta de tratamiento. Usualmente, los procesos son un tratamiento primario, consistente en la separación de sólidos mediante rejas o tamices, la decantación de sólidos sedimentables y el desengrasado y desarenado. Un tratamiento secundario, donde se utiliza la capacidad depuradora que posee la flora bacteriana para consumir la materia orgánica presente en las aguas residuales. Aquí también se efectúa una sedimentación secundaria para la erradicación de sólidos suspendidos y la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Y un tratamiento terciario, que consiste en algunos pasos adicionales según las exigencias de los puntos de volcado, como filtración, membranas, microfiltración y desinfección final. En algunos casos, particularmente en el tratamiento de COS, se utiliza la trituración de los sólidos arrastrados previo al proceso biológico. También, para instalaciones de cierta envergadura, se suelen instalar etapas de desarenado. En el caso de presencia de metales pesados, usuales en algunos efluentes industriales como es el caso del cromo en las curtiembres, o la presencia de fósforo y nitrógeno en el FLOS, pueden ser eliminados mediante tratamientos terciarios, por métodos físico-químicos o por filtros especiales. Los efluentes adecuadamente tratados pueden ser volcados a ríos o lagos, reinyectados a las napas, o en el caso de tratamientos modernos con membranas, reutilizados como aguas de lavado en procesos industriales, riego, etc. El agua está presente en todos los procesos productivos y es a la vez la principal fuente de vida. Por lo tanto, su saneamiento y el acceso al agua potable y a las instalaciones sanitarias adecuadas es uno de los principales objetivos de la salud pública. Lograrlo significará haber ganado una importante batalla contra muchos tipos de enfermedades. Bueno, para terminar, por supuesto, el fin nuestro siempre es evitar